for my friend Ted Jones. I heard that a zillion mosquitoes rode a million human ankles into the twilight of madness. I heard that mudfish cults took off their helmets as crickets, wailing like uncontrollable sirens, lifted you into baritone fire of the eclipse. I heard that night surfaced with ghosts from Katanga, with lava from Goma, with a Ouagadougou dust on words flying on flying piranhas back through crevices of Timbuktu. As you entered yourself, drinking black stout, chewing cola nut, and riff-rapping like the great jolly you were, with your inflamed spirit lungs, your spotted okapi legs, and your overheated bongo lips, beating in free-time friction, very conflicted, very defensive, very teju-nomadically camel-walking forward and sand-dancing sideways into a song, swallowing its tooth on a proverb that says, the fly has nobody to advise. Another dawn rising with murmuring roosters, another dump smoking through used wallets, another octopus throbbing. Muy buenos días, el abrazo desde la ciudad de los corazones abiertos para nuestros invitados, pero también para todos nuestros seguidores en la cadena de páginas de Streaming Cuba. Hoy es un día especial, sin duda alguna. Hace exactamente 169 años, el 28 de enero de 1853, vio la luz el más universal de los pensadores cubanos, el héroe nacional José Martí. La ciudad de Santiago de Cuba realiza en este histórico día la reapertura de este hermoso lugar, el Prado de las Esculturas, galería al aire libre fundada en 1988 y situada en este macizo montañoso de la Gran Piedra del majestuoso Parque Baconao, con el auspicio de la Fundación Caguayo, el Consejo Asesor para el Desarrollo de la Escultura Monumentaria y Ambiental CODEMA y el Consejo Provincial de las Artes Plásticas. El aplauso entonces para nuestros invitados y los gestores de este hermoso proyecto. Esta acción, sin duda alguna, ha permitido restablecer la colección de 20 obras en este sitio artístico, histórico y natural. Hoy se devela una escultura que, por la relevancia del artista y su obra, debía estar en este espacio de referencia como en el que hoy nos encontramos, donde realmente pueda ser tanto reconocida como apreciada por diversos tipos de públicos. En la primera edición del Simposio de Escultura Ambiental René Valdés Cedeño, efectuada en el año 2010, se realizó la escultura Punto de Memoria del escultor norteamericano Melvin Edwards, la cual fue emplazada en el Parque de la Beneficencia. Se evaluó la necesidad de reubicarla en este hermoso lugar por la relación que tiene la escultura con el Prado, a partir del hermoso concepto que plantea, considerando además que esta institución se encuentra dentro del paisaje natural protegido de la Reserva de la Biosfera Baconao y dentro de esta maravillosa ruta del café, relacionada con la historia de la emigración franco-haitiana en Cuba, con la cual también estuvo implicada la esclavitud. La escultura, a su vez, contribuye al propósito de seguir enriqueciendo y prestigiando la colección existente en el Prado, donde se encuentran varias obras de prestigiosos escultores de diferentes nacionalidades. Momento especial, entonces, donde todos somos partícipes en esta jornada. La develación de la obra escultórica Punto de Memoria del escultor norteamericano Melvin Edwards. Para ello invitamos, y qué gusto poder compartir con él, al escultor Alberto Lescay Merencio, Premio Nacional de Artes Plásticas 2021 y presidente de la Fundación Caguayo, a quien le invitamos en este momento a develar la obra. El aplauso entonces de nuestros invitados
y espero que usted también esté siguiendo a través de nuestras redes sociales y nuestra cadena de páginas este especial momento. Adelante, maestro. También se encuentra el director de este sitio emblemático de nuestra ciudad de Santiago de Cuba, el Prado de las Esculturas, Julio Carmenati. Y así ha quedado develada esta maravillosa obra que se suma a la colección de 20 que podemos disfrutar en un recorrido por el Prado de nuestras esculturas. A continuación, cedemos la palabra a la escritora, poeta, dramaturga, ensayista, traductora cubana, amiga, Premio Nacional de Literatura, Nancy Morejón, a quien le une un fuerte lazo de amistad con el creador de la obra, Melvin Edwards. Nancy, bienvenida, y es suyo este momento. Muy buenos días. Canción en Santiago para una escultura de Melvin Edwards. El año en que la célebre cantante afroamericana Billie Holiday estrenaba su emblemática canción Strange Fruit, Fruta Extraña, de 1939, ese mismo año nacía en Houston, Texas, el gran escultor Melvin Edwards, quien llevaría como un surtidor al centro de sus temas el dolor y, por supuesto, la expresión de la inmensa travesía desde el Atlántico hasta las orillas de este hemisferio occidental, mientras que así reafirmaba la existencia de una cultura suya, es decir, la de los afroamericanos cuyos desplazamientos datan desde el siglo XVI, cuando fueron traídos a la fuerza de forma brutal a este continente para instaurar, a través del trauma de la esclavitud, una cultura diversa que sin ese componente no hubiera sido la misma. Melvin Edwards estudió en California y se estableció en Nueva York desde muy joven. Sus esculturas, en especial las que integran la serie titulada Fragmentos Lynch, son no solo las más difundidas y mejor conocidas en numerosas latitudes, sino que constituyen un hecho trascendental porque en su hermosa factura, paradójicamente, ha predominado un lenguaje de formas abstractas. Ese lenguaje les dio su carné de identidad y no se apartó nunca del sentido histórico que este artista insufla a cada uno de sus piezas. Cada fragmento es una revelación, un testigo de la lucha social, del derecho a la emancipación que todo ser humano está en el deber de defender. Por esa razón nacieron sus legendarios Fragmentos Lynch, una conmovedora serie de esculturas inspiradas precisamente en el quejumbroso lamento de la canción de Billie Holiday. Una desgarradora tensión cubre el lenguaje plástico, el arte único de Melvin Edwards. Básicamente hechas con materiales de hierro, acero, aluminio, entre otros, estas piezas rememoran esa experiencia histórica común, pero van más allá de eso para crear objetos de arte que adquieren una intransigente capacidad de condenar ese holocausto que fue el de los esclavos africanos a lo largo de todas las Américas. Sin dudas, el espíritu de Melvin Edwards reverdece en aquel pensamiento del gran martiniqueño Frantz Fanon, cuando al referirse a la trata y a la esclavitud en sus clásicos libros, exclama sin rubor: inferiorizado, pero no convencido de mi inferioridad. Por eso, Melvin es hijo de este cosmos afroantillano en donde nació de la mano de Alejo Carpentier, como sabemos, el reino de este mundo. No puedo dejar de pensar en ciertos primitivos haitianos, en las arcas de estos pequeños gigantes
en la tierra firme de sus islas, donde encontramos la clave de infinitos enigmas de este hemisferio. La poesía de Jayne Cortez ha logrado descifrarlos con su encanto permanente. Esa voz que hemos estado escuchando toda la mañana antes de develar el monumento no es otra que la de la poetisa Jayne Cortez, que acompañó a Melvin Edwards durante toda su vida profesional, al menos en las últimas décadas. Ella nació en Fort Huachuca, Arizona, un día de primavera de 1934, y esta poetisa buscó colores y matices provenientes de un África lejana, pero al mismo tiempo enclavados desde entonces en la ciudad de Nueva York, donde a su vez ella supo encontrar el toque inconfundible del tambor cubano, en manos del extraordinario percusionista Chano Pozo, cuyo genio deambula por el Bronx todavía apretando el aire frío de los rascacielos con su propia angustia creadora. El jazz fue la bandera que se posó en los poemas de Jayne Cortez, y esos poemas trepidantes y audaces tomaron de la mano al brillante escultor llamado Melvin Edwards. Por eso, ahora hemos estado escuchando una canción en Santiago de Cuba, una canción, esa canción la más dulce y hermosa de todas, cuyos compases van irradiando un innegable sentimiento de paz, lleno de amor al prójimo, de amor a nosotros mismos, de culto fiel a nuestra verdadera cultura, un sentimiento de paz que cante a la necesidad de nuestros pueblos de ser y estar para encontrarse de frente al mar y a la montaña, como quiso ese grande que se llamó Regino Botti, para saber ahora que un mundo mejor es posible gracias a nuestro propio esfuerzo, al arte amigo y a estos artistas solidarios, amigos nuestros siempre, siempre en Santiago. Muchas gracias. Por supuesto que en la poética de este artista se suman los solidarios en el plano de las esculturas, y obviamente que Francia, por supuesto Cuba, también Suecia. Estamos invitados, claro que sí, a hacer una rinda y a disfrutar de un espectáculo en los próximos minutos. Del 169 aniversario del más universal de los humanos. Vamos a dirigirnos a los espacios de este programa de escultura, también de este sitio junto al director Julio Carmenati. Los invitados pueden caminar con nosotros y mirar el sitio cuando estamos dirigiendo este espectáculo. Compartir con nosotros y vamos a compartir también para que nuestros seguidores podamos entrar a la página de Facebook que hagan cosas para que algunos crear un espacio ambiental y monumental como es. Realmente darle la bienvenida a nuestros invitados. Un jueves centrado y también de una convocatoria un poco de un caso que es más superado. Entonces, convocar artistas de nacionalidades como la cultura, Francia, Japón, Chile, Japón, lo estamos disfrutando. Exacto, todo esto era manos de un canal, totalmente mejor, totalmente de eso que también tuvo que ver cuando el plan Baconao, y al otro más
aproximadamente ese recorrido que hoy son 16 hectáreas. Y te das cuenta de que dentro de todo este contexto, la agricultura perfectamente evidentemente. Esta página tiene en la elaboración de la San 21 como parte del colectivo. Estamos hablando de un punto de conectación y también es algo que no es un sentido. Nuestra fruta es maravillosa para dejarlo. Tampoco también es más importante, ¿no? El trabajo de la agricultura. Y estos puntos de vista varias cosas naturaleza. Estamos hablando de ustedes, estamos hablando de bueno, independientemente de este espacio que usted mencionó, de la cantidad de frutas que tiene que ver con el infantil, aquí tenemos un sitio muy importante de relación con el campo de la parte que tenemos en el Ministerio de Julio, que es la del tierra, aquí también en la institución, uno de los objetivos de nuestro espacio es que tenga un viaje de este tipo natural. Por ejemplo, la piedra del líder histórico de la evolución nosotros siempre hemos aprendido que a veces la información que puede ser fácilmente de la pero no se justifica. Lo hace un privilegio eso, de que la tierra se esta actividad como la justificación. Los encargos todos relacionados con los resultados de la zona como en un sentido que el programa en cualquier lugar del mundo de la sociedad con un el centro de Cuba el peso de las esculturas del año cuando el huracán San 25 el convenio de la cultura la promoción de la del manejo de conservación tenemos que ser un espacio de la familia cubana que visite nuestra ciudad apreciar y vivir una cultura tradicional porque cultura la antigua vamos a estar disfrutando del espectáculo espero que ustedes nos acompañen hasta los últimos minutos pueden compartir a través de las redes sociales ahora mismo comparta que estamos transmitiendo puedan conocer la sociedad incorporando la Perú viviendo en la ciudad de Santiago de Cuba tenemos aproximadamente cuántos kilómetros de altitud aproximadamente 100 kilómetros la gente que gran piedra antes solamente un poco completa por la calidad pero que no también por completa que su bueno yo creo que por eso todo disfrutar y cómo correr un lugar que la gente puede compartir entre amigos caminar incluso hasta montar caballos y disfrutar de la tradicional la parte de uno independiente del mundo creo que de la parte para poner un caballo hay como presión y Valentina me gusta no porque es muy bueno el disfrute de darle completamente y para dejar pensando cuando yo venía en el 2015 cuando lo que están cambiando obra de
bastante derribada. Es que en ese momento los artistas de recuperarlo era parte del compromiso táctico de artistas también, claro. Un compromiso con el que tenemos aquí es más importante la calidad y es un poco de duda que la común pues muy bueno estamos en la calidad hay muchas expectativas dentro de este servicio para brindar un día del lugar en forma correcta con él. Esta recomendación directamente al director tendrá nosotros invitamos a disfrutar 15 segundos de este espectáculo de la apertura y homenaje al más universal de los cubanos. Por esta pista, por nuestra cadena de páginas, en este 31 minutos, especial momento. En tu nuevo aniversario, de tu surgir necesario cual luz estrella brillante. Emerges como un gigante, un 28 de enero. Se oyó tu llanto sincero en una cuba oprimida, y desde niño tu vida tomó el cauce verdadero. Juraste con tierna edad ante un infeliz colgado, vengar al desamparado, luchar por la libertad. Viviste la realidad del grillete y la cadena que el colonialismo ordena para opacar la verdad y en prisión y soledad hacer más grande tu pena. Tuviste que soportar el destierro más profundo y conociste otro mundo, otra tierra, otro mar. Soñaste con regresar y hacer la revolución, lograr la emancipación de tu ejército y tu palmar. Era tu idea formar la nueva
nueva generación. Hoy, los pioneros valientes herederos de la historia, veneramos la memoria de todos los combatientes. Levantamos nuestras frentes al patriotismo martiano. Ya nuestro suelo cubano tuvo un 30 de noviembre, Un Granma el 2 de diciembre y un enero soberano. Ya es libre el monte y el llano. Es legendaria la sierra. Y los pobres de esta tierra se ayudan de hermano a hermano. Quiten Quiten la bota y la fusta de los pueblos soberanos. Los latinoamericanos se unen cada día más y no ha de volver jamás la esclavitud y el cinismo. Abajo el imperialismo. ¡Viva la unión y la paz! Un 28 de enero, allá en la calle de Paula, nació un hombre sincero, de donde crece la palma. Fue su vida fuente viva, desbordada de pasiones, de ahí beben generaciones, su llama sigue prendida. Buscó la paz para el hombre, libertad, soberanía, y en sus hermosas poesías habló de penas sin nombre. Camino donde se esconde el monstruo y en sus entrañas él sembró tabaco y caña y después se fue hasta el monte. Cabalgando en su caballo salió al combate Mambí. La gloria lo vio venir un 19 de mayo. Los niños rinden honor, les cantan por las mañanas y en la manigua cubana siempre nace cara el sol. Buscó la paz para el hombre, libertad, soberanía,
Muchas gracias a nuestros artistas. Nosotros seguimos conectados, reiterarles los muy buenos días desde las estribaciones de la Sierra Maestra, exactamente a 11 kilómetros de nuestra ciudad histórica y también en el kilómetro 1 de la carretera que conduce a la Gran Piedra. En este lugar, conocido como El Sapo, poblado rural dentro del atractivo polo turístico del Parque Baconao, para juntos reinaugurar el Prado de las Esculturas. Como hemos visto, precisamente un día como hoy, 28 de enero, fecha en la que celebramos el aniversario 169 del natalicio de un cubano de proyección universal que rebasó las fronteras de la época en que vivió, José Julián Martí Pérez, nuestro Martí, poeta, ensayista, filósofo y político cubano, organizador de la Guerra de Independencia, autor de una obra imprescindible como fuente de conocimientos y de consulta para todas las generaciones que hoy coinciden en este lugar. Se le ha considerado el iniciador del modernismo literario en Hispanoamérica, basado en el contenido, estilo y la belleza de sus poemas. Los escritos y discursos que realizó lo sitúan como un intelectual de vasta cultura. Entre sus obras más notables podemos mencionar, ya que estamos hablando de nuestros niños, La Edad de Oro, Ismaelillo y esos hermosos versos sencillos. Por eso hemos querido iniciar con el dúo de declamadores y el dúo vocal del proyecto Príncipe Enano, quienes concedieron la apertura del merecido homenaje a nuestro héroe nacional desde este importante lugar de la cultura cubana, nuestro Prado de las Esculturas, una representación de los artistas de la ciudad creativa en la música, Santiago de Cuba. Con su vocación y talento nos regalarán lo más sublime de las expresiones, el arte. Habrá música, y se lo anuncio, de la buena, de la que se hace en Santiago de Cuba. El aplauso para nuestros artistas y disfrútenlo.
voy a irte a buscar allí, a tratar de retroceder, transitar por el tiempo y volverte a encontrar en el mismo lugar que te vi allí. Voy a irte a buscar al instante preciso en que nuestros rumbos se unieron en la multitud. Voy a irte a buscar al tumulto de pasos, de rostros, de voces y luces, donde te perdí. Voy a volver, regresaré, ve tú también. Voy a irte a buscar allí, acampar para siempre en ti. Y esta vez no habrá fuerza posible capaz de evitar este encuentro que perece en ti. Voy a irte a buscar allí. Hace un siglo te conocí y esta vez no te vas a esfumar. La marea te trajo por fin hasta mi país. Voy a irte a buscar, aunque en ello me juegue mi tercer deseo, mi última oportunidad. Voy a irte a buscar a través de las miles de vidas que distan de ti desde ayer a las 10. Voy a volver, regresaré, ve tú también. Y espérame, ayer. El Parque Escultórico de Baconao alberga una colección de esculturas sumamente importante, no solamente con artistas nacionales, sino de carácter internacional, como es el caso del artista colombiano Villamizar, entre otros. Por lo tanto, es realmente muy gratificante conocer que se ha estado rescatando toda esa colección y actualizándola incluso con obras más recientes, como la del artista norteamericano Melvin Edwards, que forma parte ya de esa colección. Es una acción que habrá que agradecer a la Fundación Caguayo y a las instituciones de la cultura ahí en la provincia de Santiago de Cuba, por cuanto estamos hablando de un patrimonio escultórico de muy significativo valor
para la historia de las artes visuales en nuestro país. De manera que por parte del Poder Nacional enviamos una felicitación a los auspiciadores de este rescate y estamos dispuestos, por supuesto, a contribuir con nuestra obra y con nuestras acciones institucionales para el mayor conocimiento, promoción y divulgación del valor artístico que atesora este parque escultórico de Baconao. My funny Valentine, sweet funny Valentine, you made me smile with my heart. You're a loser looking for, and photographic bar. If you're my favorite work of art, it's your figure, listen big. It's your mind that it all weak when you open it to speak, and your smile, but down, shaking her for me. Not if you care for me. Standing a Valentine, each day is Valentine Day. No.
So sing them, then you spray your wind, and you fly to this side. Back to the morning, eyes are nothing can harm you. With that a moment, standing by.
Muchísimas gracias, qué regalo, claro que sí, que el aplauso de nuestro público a esa voz singular de nuestro Santiago de Cuba, Zulema Iglesias, óigame que usted eriza a cualquiera, y a este proyecto que está con nosotros compartiendo en esta jornada matutina en Santiago de Cuba, proyecto Puro Sentimiento, es lo que hemos disfrutado. Gracias entonces por seguir compartiendo con nosotros y también el aplauso para los que compartieron en los minutos antecedentes, el concertista David Gómez Cruz, egresado recientemente del Conservatorio de Música Esteban Salas, también para él el aplauso, con excelentes resultados. Y ya que estamos hablando en tono de este género, recientemente concluimos el Jazz Plaza, donde Santiago también tuvo una participación importante, así que la felicitación para todos los jazzistas en todo el territorio nacional. Nosotros seguimos esta jornada de reapertura del Prado de las Esculturas, desde este exuberante entorno que reúne un equipo multidisciplinario de escultores y le da a su obra la importancia, el valor y la prestancia que merecen. El proyecto Prado de las Esculturas tiene entre sus objetivos principales la realización de nuevas obras y de esta manera seguir enriqueciendo y actualizando las ya existentes en el lugar. Resaltar además, es importante lo que vamos a compartir en este momento, la donación realizada por la Fundación Caguayo de materiales escolares y didácticos a las escuelas de la zona Perucho Figueredo y Menelao Mora de los poblados Las Guásimas y El Carpintero. Aquí está una representación, pónganse de pie por favor si están con nosotros los pioneros, profesores en un día tan especial como este y el aplauso claro de nuestro público. Ellos son protagonistas de este entorno y de esta jornada. Y vamos a remitirnos a esa cultura de las esencias, a esa cultura, a esa identidad de nuestro Santiago de Cuba. Y vamos a hacerlo desde la música, desde una sonoridad que nos lleva hasta el paisaje asociativo del cobre, también ligado a esa cultura, a esa esclavitud, a ese cimarronaje, a esa rebeldía propia de nuestro Santiago. Espero, no importa en el lugar del mundo donde ahora mismo se encuentre, que usted disfrute de esto tanto como nosotros desde el Prado de las Esculturas. Disfrútelo en grande, La Steel Band del Cobre. Adelante.
Y espero disfrutaran de este regalo musical desde el Prado de las Esculturas con nuestra Steel Band del Cobre. Estaba permitido hasta tirar un pequeño pasillo. Gracias a la tropa de Hermes por llegarse desde el paisaje asociativo del Cobre para unir dos espacios fundamentales de la ciudad de Santiago de Cuba. Gracias también al Consejo Provincial de las Artes Plásticas, a CODEMA, por supuesto al maestro Lescay, a Nancy Morejón, a la Fundación Caguayo, a la familia de Lía Videos, a la cadena de páginas de Streaming Cuba, pero sobre todo a usted que nos ha seguido a través de nuestra cadena de páginas y ha vivido este momento de reapertura de un sitio emblemático de nuestra urbe, donde podrá disfrutar de arte, de cultura, de naturaleza e incluso, como ya veía, hasta de lo que no se imagina. Gracias por compartir este momento con nosotros y ahora le invitamos a hacer un recorrido para disfrutar entonces de los encantos de este hermoso lugar. Usted también puede hacerlo con nosotros. La invitación está hecha para que se llegue a 11 kilómetros por carretera desde la ciudad histórica para que disfrute los encantos naturales y artísticos del Prado de las Esculturas. Muchas gracias por compartir con nosotros y síganos a través de nuestras páginas. Un abrazo. Nos vemos.